Buenos días, chicos. El día de hoy nos encontramos en el aula virtual para realizar la clase de comunicación. Para empezar, vamos a colocar la fecha en nuestros cuadernos y vamos a leer atentamente el siguiente texto. El gato doméstico es subespecie del mamífero carnívoro de familia Felidae. Convive con el ser humano desde hace aproximadamente 9.500 años. Son depredadores naturales de más de 100 especies de animales. Se comunican a través de gemidos, gruñidos y lenguaje corporal. La reproducción de las hembras alcanza la madurez sexual en un periodo de entre 4 y 5 meses, los machos 6 o 7 meses. La gestación dura entre 65 y 67 días. Cada camada puede ser de 1 a 10 crías. Empezamos separando el texto en párrafos. Como ustedes ya saben, todo texto tiene sus partes, ¿verdad? Tiene sus párrafos, los párrafos que están formados por oraciones y las oraciones que están formadas por palabras. Vamos a empezar separando el texto en párrafos. Cada punto aparte significa un párrafo. Quiere decir que este texto tiene 2 grandes párrafos. Del primer párrafo vamos a tomar una oración. El gato doméstico es subespecie de mamífero carnívoro de la familia Felidae. Ahí tenemos una oración. Entonces hacemos la pregunta: ¿de quién estamos hablando? Ustedes me responderán: el gato doméstico. Primeramente hemos identificado el verbo, ¿verdad? El verbo es. Entonces decimos: ¿quién es subespecie del mamífero carnívoro de la familia Felidae? Y respondemos: el gato doméstico. Continuamos con otra oración. Son depredadores naturales de más de 100 especies de animales. Aquí en esta oración, la palabra principal, el verbo, es son. Entonces preguntamos: ¿quiénes son depredadores naturales de más de 100 especies de animales? Y respondemos: los gatos domésticos. Pero no está escrito. Nosotros lo sabemos, existe, pero no está escrito. Ahora vamos a ver otra oración. La gestación dura entre 65 y 67 días. Identificamos el verbo. Dura es el verbo. Decimos: ¿quién dura entre 65 y 67 días? La respuesta: la gestación. Entonces estamos hablando de la gestación. Subrayamos ya las 4 oraciones que ya lo hemos hecho y luego hacemos la siguiente pregunta: ¿de quién o de quiénes hablamos en cada oración? Entonces nosotros ya lo hemos identificado. En la primera oración hablamos del gato doméstico, en la segunda de los gatos domésticos y luego hablamos de la gestación. Bueno, chicos, el día de hoy nuestro tema es el sujeto. Vamos a hablar del sujeto. El sujeto es el elemento de la oración del cual se dice algo. Ejemplo: Elena estudia por las tardes. El sujeto Elena. Los niños juegan fútbol. ¿Quiénes juegan fútbol? Los niños. Entonces definimos al sujeto como la persona, animal, cosa, objeto, lugar de quien hablamos en la oración. Podemos encontrarlo haciendo la pregunta ¿quién o quiénes? Más el verbo. Los pronombres y otras palabras equivalentes también pueden ser sujeto. Por ejemplo, decimos: ellos cantan. ¿Quiénes cantan? Respondemos: ellos. Al sujeto también se le llama sintagma nominal. Este sujeto tiene también sus partes. Tiene núcleo, modificadores, directos e indirectos. Pero el día de hoy vamos a centrarnos en hablar del núcleo del sujeto. El sujeto tiene un núcleo, que es la palabra más importante del sujeto, y casi siempre es un sustantivo. Por ejemplo, tenemos: las estudiantes de la promoción fueron de paseo al Cusco. Hacemos la pregunta al verbo: ¿quiénes fueron de paseo? Las estudiantes de la promoción sería el sujeto. Dentro del sujeto vamos a ubicar el núcleo, que sería esto.
El sujeto es la función que desempeña un sintagma nominal, a propósito del cual se dice algo, afirmando, negando, preguntando. El sujeto a veces puede no aparecer en la misma oración. Recuerdan, como hemos visto en el ejemplo anterior, aunque sí exista, pero se puede pensar en él. Existen dos tipos de sujetos según los criterios fonéticos. Tenemos sujeto expreso o explícito, que es el que aparece en la oración. Por ejemplo, Pedro come manzanas. ¿Quién come manzanas? Pedro. Está escrito. Ahora tenemos sujeto tácito, omitido o elíptico, el cual no tiene realización fonética explícita en la oración, sin embargo, existe. Por ejemplo, yo digo, trae el azúcar. El sujeto no está presente, pero sí existe. Ahora tenemos acá dos ejemplos. Dice, Josefina habla por teléfono con su mamá. Como está escrito, se llama sujeto expreso. Ahora tenemos acá otra oración. Mira una novela en el televisor. Sujeto tácito. ¿Quién? Podemos decir María, Andrea, ella, podemos decir Margarita. Sabemos que existe, sin embargo, no está escrito en la oración, está sobreentendido. Ahora vamos a hablar del predicado. El predicado es aquello que se afirma del sujeto en una oración. Ejemplo, Juan toca la guitarra. Se encuentra haciendo la pregunta, ¿qué se dice de? ¿Qué se dice de Juan? Toca la guitarra. Entonces, toca la guitarra viene a ser el predicado. A ver, tenemos otro ejemplo. Las niñas saltan soga. ¿Quiénes saltan soga? Las niñas. ¿Qué se dice de las niñas? Saltan soga. Entonces, saltan soga es el predicado. Hay dos tipos de predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal está constituido por un verbo copulativo, como ser o estar, y por un nombre, un adjetivo, un sintagma o una proposición en función nominal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo una oración. Patricia es nuestra profesora de lengua. Inmediatamente identifico el verbo. El verbo es. Entonces, es nuestra profesora de lengua viene a ser un predicado nominal. Cuando me habla de un adjetivo, un sintagma o una proposición nominal, quiere decir que en el predicado estas palabras también pueden cumplir una función de predicado. Tenemos ahora el predicado verbal. Está formado por un verbo que por sí solo o acompañado de complementos constituye el predicado de una oración gramatical. Por ejemplo, Patricia enseña lengua a sus alumnos. Inmediatamente nosotros identificamos el verbo, enseña. Y pregunto, ¿quién enseña lengua a sus alumnos? Patricia, ya tengo el sujeto. Una vez identificado el sujeto, todo lo que me queda en la oración viene a ser el predicado. Y luego lo confirmo con la pregunta, ¿qué se dice de? ¿Qué se dice de Patricia? Enseña lengua a sus alumnos. Entonces, esto vendría a ser el predicado. Al predicado también se le denomina sintagma verbal y su núcleo es un verbo. También tiene núcleo el predicado. Núcleo es la palabra principal del predicado y es el verbo. El predicado es la función que desempeña un sintagma verbal que dice algo del sujeto. Esto es, afirma, niega, pregunta acerca del sujeto. Bueno, chicos, también tenemos que el predicado tiene objetos y tiene complementos que más adelante vamos a estudiar. Eso sería todo por el día de hoy y les estoy dejando una práctica para que ustedes puedan desarrollar. Miren, esta práctica es para completar un sujeto en cada oración. Y luego vamos recordando que el sujeto puede encontrarse al inicio, al centro o al final de la oración. Luego tenemos
para completar con un predicado. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Aquí les estoy dejando su material.